Muy buenas noches a cada uno de ustedes, si es que nos ven de noche. Importante. Estamos en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y este segmento va a ser de gran bendición para ustedes porque vamos a seguir aprendiendo de las cosas que pasan en estos últimos días. Y queremos invitarles que no dejen de compartir el segmento para que otros tengan también, pueden escuchar los mensajes que estamos hablando a través de estas plataformas que tenemos ya hacia arriba y ustedes ya conocen que nos dé share, nos dé like. Y que se suscriba. Muy importante. También. Así que qué mejor con comenzar con una oración. Así que oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos una vez más, Señor, que tocas nuestros corazones para buscar tu presencia. Guíanos en estos momentos, condúcenos, Señor, hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos esta vez la siguiente noticia titulada Doctrina antibíblica. Asegura que un Dios superior creó al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recientemente ha circulado un video de Lisny DeFont, líder del Ministerio de Benecer, predicando sobre una doctrina llamada cuadrimensión de Dios, la cual distorsiona completamente lo que Dios ha establecido sobre su poder y autoridad, dando paso a una enseñanza engañosa y que muchos han catalogado como una enseñanza hereje. Font dice que el Elión es la esencia de Dios, de la cual salió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto choca con la idea de que Dios es simple, sin partes físicas o metafísicas, porque Dios es diferente a todo lo que ha creado, porque su ser y su existencia son lo mismo. Él no cambia y está por encima del tiempo. En resumen, tal doctrina afirma que Dios se manifiesta en 4 personas o dimensionales. Vienen siendo Elión, que es Altísimo, Jehová, que es el Padre, Elohim, que es Jesús, y Shaddai, que es el Espíritu Santo en función femenina. Esa es la doctrina que ellos están enseñando ahora. O sea, que ellos, en otras palabras, para que nos está viendo ahora, esa doctrina de cuadrimensión va más allá de otras ideas erróneas sobre la Trinidad, porque está creando una jerarquía donde ni siquiera el Padre es completamente divino. Exacto. La doctrina coloca al Padre en un segundo nivel, como una manifestación secundaria de algo más importante. El Hijo y el Espíritu quedan aún más abajo, lejos de la esencia pura de Elión. En otras palabras, lo que está diciendo es como que Elión va primero, después el Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo. Así, como por categoría. Los que nos están sintonizando ahora, estamos hablando de esta nueva ideología donde enseña la cuadrimensión de Dios, y qué importante que nosotros analicemos esto a la luz de la palabra, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y vendrán, por decirlo así, enseñanzas de demonios. Demonios, no, vamos, se puede decir así, y farsa. Hay una primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice que yo, el Padre, somos, dice uno. Que uno, según Juan 10:30. También Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, viendo este versículo, no podemos seguir esa creencia donde se categoriza como si fueran seres distintos y cada uno independiente. Aquí Dios es uno en propósito. Sí. Ahora, se divide en 3 personas y eso es lo que vamos a explicar hoy. Hay una segunda pregunta donde dice, ¿cuán importante es conocer su ministerio? Refiriéndose al ministerio de Dios y cómo opera. Bueno, entonces dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Eso lo dice en este librito, Expreso Testimonio, serie B7, 62 y 63, para el año 1905. ¿Sabes qué? Fue escrito por esta señora que escribió eso. Elena G. de White. Sí. Sabes que cuando nosotros analizamos todas estas creencias que están circulando, nos damos cuenta que como ellos tergiversan lo que dice la palabra del Señor, porque
en vez de seguir la palabra, ponen su pensar en esas creencias y de esa manera se apartan de lo que es la palabra, la verdad, que es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Padre y el Hijo y que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza que emana de ellos? También. O sea, hay muchas cosas que uno escucha, pero la realidad o la verdad es lo que acabas de decir. Lo que está pasando, Jocabet, vamos a estar claros. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces lo que está haciendo está buscando la manera de crear esa confusión que siempre ha habido, pero ahora se está viendo más. Turbar más los pensamientos de la gente. Y eso mismo es lo que está pasando, o sea, con este tipo de doctrinas que están saliendo ahora, surgiendo, ¿no? Porque esto no es la única, ha habido otras, ¿ves? Nosotros hemos hablado aquí de que había unas personas, o más bien una persona que estaba viviendo terrenos en el cielo, ¿te acuerdas? Sí, eso también. Y la gente creyéndose eso. Exacto, a eso que me refiero. Pero la Biblia es clara, porque la Biblia se explica así sola. Porque no se necesita buscarle, qué sé yo. Ni intermediarios. Exacto, como están haciendo, ¿no? No. Dice que por eso es importante nosotros leer la palabra del Señor pidiendo la unción del Espíritu, porque Él es quien nos va a revelar esos misterios, esas verdades que están expresadas para todo, ¿sabe? Para que la podamos entender en su plenitud. Que hay cosas que vamos a nosotros tal vez a conocer totalmente en el cielo, sí. Dice que las cosas son reveladas, son para nosotros, mas las no reveladas le pertenecen al Señor. Exacto. Hay cosas que no las podemos entender muy bien, pero que en el cielo nosotros vamos a tener más conocimiento de esas cosas. Exacto. Pero que nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a su palabra. Cualquier cosa que salga de lo que ahí dice no puede ser creíble, porque entonces es obra del enemigo. Enemigo, exacto. Y algo que mencionaste en el texto ahora que me pareció bien importante, que a veces las personas me dicen, no, es un solo Dios, pensando que es uno con tres funciones. Y yo digo al revés, es un propósito, pero con tres personas. Por eso es que te bautizan, como dijiste, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres personas son tres distintas. personas, sí, es correcto. Ok, ahora vamos a contestar una segunda pregunta. Bueno. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dice, admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Y diciendo que son uno en propósito, aquí vamos, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Ahí podemos explicar el primer versículo que tú acabas de leer, que dice que yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Porque trabajan en unidad. La misma Biblia dice que Jehová, Dios uno es. Y no dice, pero ¿cómo es posible? Pero si me están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Pues lo estamos contestando. Son uno en propósito, mente y carácter, pero tres personas distintas. Son tres personas eso distintas. Tenemos que entender. O sea que están hechos de la misma sustancia. Lo que se está esencia, propósito, misión, eterno, ¿verdad? Eterno. Infinito, omnisciente, omnisapiente. Es que no terminamos de hablar. Hay otra pregunta. ¿Es Cristo Dios? Una buena pregunta. ¿Qué me puedes decir? Pues dice que Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Sigue diciendo que nos asegura que nunca, ojo a esa palabra, nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Ahora me recuerda en la porción de la Biblia que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No podemos dudar, porque a veces pensamos que como se humanizó, exacto, pero siempre fue 100% divino, 100% humano. Eso lo vamos a entender completamente en el cielo. Eso lo vamos a entender cómo es posible eso a nivel humano. Pero no podemos dudar que Cristo es Dios. No lo podemos dudar. Hay otra pregunta. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Sí, porque es fácil, o la mayoría cree que el Padre es uno, sabe que Jehová el Padre es uno,
pues es Dios. Pero estamos evidenciando que también Cristo es Dios y ahora vas a hablar del Espíritu Santo. Dice aquí que el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando se le da ese testimonio, lleva consigo su propia evidencia. Y termina la cita diciendo que en esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque da evidencia a nuestro espíritu. Y sabes que yo estaba leyendo para este estudio que dice que quien trabaja en la tierra para detener al enemigo es él, el espíritu. Y el que habla nuestra vida y el que trabaja, porque Jesús subió y tenía que subir para que se enviara el Consolador, que es el Espíritu Santo. Exacto, Consolador viene siendo el Espíritu Santo. Eso es correcto. Y hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos a ver. Me dice, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. O sea, el fin de ellos. Exacto. Un solo Dios. Así que el propósito de Dios es salvarnos. Y están ahí prestos para que nosotros buscamos su presencia, le abramos nuestros corazones, le aceptemos y trabajemos con Él, para no tan solo nosotros resguardarnos en su presencia, sino también ser de bendiciones y poder rescatar a la humanidad que tanto el enemigo quiere destruir a través de estas doctrinas tan diabólicas que aparecen. Y si tú no lees y ni sigues la palabra del Señor, te vas a turbar, tu intelecto se va a nublar y el enemigo va a obtener la victoria. Por eso es tan importante nosotros seguir las pisadas del Señor con la guía, que es la palabra. Eso es así. En conclusión, Jehová Dios, uno es. Uno en propósito, mente y carácter, pero en tres personas. Y cada uno trabaja para rescatar a la raza caída. Tiene una función. ¿Sabe? Uno intercede por nosotros, uno recibe nuestras peticiones y el otro trabaja aquí tocando nuestros corazones. Exacto. Y tantas cosas. Eso fue un mini Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Y también, mira, estudiando la Biblia nos aseguramos de mantenernos en el camino ¿de qué? De la verdad. Pero eso es solo la Biblia, ¿ves? Sí, la Biblia. Es la palabra del Señor, no un cuento que aparece en interpretaciones humanas. Hay que estar problema, tengo que ver las interpretaciones. Porque le sacan, yo no sé, 5 patas al gato, no sé dónde sacan. Pero la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ves? Claro que sí. Existen muchos dioses falsos. Procurar adorar con tu vida al único Dios verdadero. Es así. Así que, Maranata, Cristo viene. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y en delicia esconder comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Saludos nuevamente, es un placer volver a estar con ustedes para continuar la presentación en relación a la investigación que estamos haciendo con relación a diferentes grupos disidentes que han salido, que han surgido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta ocasión estamos tratando de entender cuál es la misión que tienen los miembros de la secta davidiana, la vara del pastor. Se han conocido de varias maneras. La situación es que esta gente están distribuidos no solamente en los Estados Unidos y el Caribe, sino que están distribuidos en el mundo entero. Y es necesario que los hermanos aprendan cuál es la historia, qué es lo que hay detrás de este grupo en particular. Y por supuesto algunos otros que han surgido y que vamos a hacer mención de ellos mientras estamos hablando de estos grupos disidentes dentro de la iglesia. Hasta ahora hemos aprendido que la vara del pastor se inició en el año 1928 al 30, que la inició un hombre que se llamaba Víctor Hutev, que este hombre vino de Bulgaria a los Estados Unidos, que llegó a la iglesia adventista en el año 1907, que de Illinois, donde él vivía, se transfirió a California, que en California tuvo una experiencia que para él resultó pues ser negativa, y como el avión no necesariamente tenía que ser así, y que eso lo indujo a comenzar a introducir ideas personales dentro de la iglesia. En el 1937 este hombre, ya establecido en Waco, Texas, se mudó de California. Viajó de California con 12 individuos, compraron cierta cantidad de terreno allí, establecieron un campamento allí en donde prácticamente ellos estaban aislados del resto del mundo. Ellos establecieron su propio comercio dentro del establecimiento. Allí se fueron acercando personas. Ellos iban a diferentes, una vez que se separaron de la iglesia y que fueron desfraternizados, comenzaron a asistir a los templos adventistas a tratar de conquistar, más bien sacar a los miembros de la iglesia adventista y traerlos al campamento. Otros no tenían la oportunidad de llegar hasta este campamento allí en Waco, Texas, pero contribuían con su dinero y sus ofrendas para el adelanto y la promoción que estaba haciendo este señor Víctor Hutev acerca de sus ideas. Les dije anteriormente que él estableció 15 doctrinas que se las añadió a las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, y por eso él le llamaba a su organización la vara del pastor, la Asociación Universal de los Adventistas del Séptimo Día Davidianos. La razón por la cual ellos se autodenominaban davidianos es porque ellos creían que David era un prototipo, o más bien tipo, de este señor Víctor Hutev, y que Víctor Hutev iba a restaurar el reino que había sido quitado
a los judíos cuando Jesús estuvo en este mundo. Aprendimos que en el 1955 este hombre que pensaba que iba a estar entre los 144,000 y que él no iba a morir, iba a ser trasladado al cielo, pues lamentablemente falleció en febrero de 1955. Y una vez que él desaparece del cuadro, entonces él se había casado en el 37 con una niña cuando tenía 53 años. Se casa con una niña de 17 años que estaba en el campamento. Esa niña, una vez que él muere, pues presenta una carta a los miembros del movimiento davidiano en donde él expresaba que Dios había asignado a esta señora, ya no era una niña, ya era una señora, nunca tuvieron hijos, pero que el Señor la había designado para que ella continuara dirigiendo el grupo, y ahora ella, pues, como tenía esa aprobación de quien se había autodenominado profeta del Señor, el último profeta que iba a haber en esta tierra, pues ahora ella también aborda, se autodenomina la siguiente profeta del grupo davidiano, y entonces ella establece su propia profecía diciendo que el señalamiento de Ezequiel 9, libro de Ezequiel, capítulo 9, los versículos 1 al 7, iban a tener su cumplimiento literal en el año 1959. De acuerdo a lo que decía la vara del pastor, pues ellos enseñaban que este señalamiento, esta profecía de Apocalipsis de Ezequiel 9, nunca había tenido un cumplimiento literal, así que el cumplimiento literal lo iba a tener específicamente dentro de la iglesia adventista, en donde ellos pensaban que ángeles del cielo y en unidad con los davidianos iban a diezmar la gente que había en la iglesia adventista hasta que solamente quedaran 144,000. Siendo que ella falló en su profecía de que Ezequiel 9 se iba a cumplir en 1959, pues en el 1962, después que ella se había apropiado de los terrenos y la propiedad de lo que ellos llamaban el Monte Carmelo, Mount Carmel, en 1962, Florence Hutef o Haroff vendió la mayor parte del nuevo campamento Monte Carmelo y repartió el dinero entre su familia. Y este fue uno de los problemas que surgió en ese tiempo, porque ella obtuvo más de $1 millón por la propiedad, pero en lugar de distribuirlo en aquellos que habían contribuido con sus diezmos y ofrendas, pues ella lo que hizo fue distribuirlo entre sus familiares. Se volvió a casar, se mudó a Oregón, el estado de Oregon, en los Estados Unidos, en la parte oeste de los Estados Unidos, y allí vivió hasta hace unos años que ella falleció. Los davidianos restantes, por supuesto, se organizaron en varios grupos con diferentes líderes. Entre ellos había uno que se llamaba Benjamin Rodin, que estaba casado con una señora de nombre Luis. Ellos tenían un hijo que, pues, por corto le decían Bucky. Y este hijo demandó a Florence en corte y obtuvo parte del nuevo Monte Carmelo, Mount Carmel. Al morir Benjamin Rodin, Luis heredó el nuevo Mount Carmel y entonces le cambiaron el nombre y en lugar de Mount Carmel le llaman Rancho Apocalipsis o Rancho Apocalipsis. Más tarde, cuando ella conoció a Vernon Howell, alias David Koresh, pues entonces ella hizo un arreglo con este jovencito y le cedió este Rancho Apocalipsis. Por supuesto, esas no fueron las únicas divisiones que tuvo el movimiento de la vara del pastor. Había otro de los líderes entre el movimiento y allí en el compound, el campamento de Victor Hutef. El nombre de él era M.J. Bingham y tenía una esposa que se llamaba Jemima.
Esa fue la segunda esposa, él estaba casado acá en Texas, pero se fue de misionero para el Caribe para llevar la información de la vara del pastor. Allá conoció una muchacha caribeña, así que regresó para acá, para los Estados Unidos, casado con una nueva muchacha. Y este era uno de los que representaba el Monte Carmelo, el movimiento del grupo davidiano. Hay una concepción un poquito limitada en lo que es el grupo davidiano de hoy día, porque el grupo de la vara del pastor hoy día no es lo que era allá en los años 1940, 1950, en donde no habían crecido suficientemente esta gente, pero ahora no es lo mismo. Ahora yo puedo dar fe de que esta gente están por diferentes lugares en África, están en las Filipinas, están a través de los Estados Unidos. Que yo recuerde, visité gente en New York, en Florida, en Georgia, Alabama, en California, diferentes lugares, Arizona. Todos esos lugares estaban llenos de Illinois, de miembros de la vara del pastor. El problema, como les dije antes, es que esta gente no se identifican como miembros de la iglesia del grupo davidiano, sino que ellos prefieren identificarse como adventistas del séptimo día, aunque la mayor parte de ellos, tal vez haya alguno que todavía su nombre no haya sido desfraternizado, pero la mayor parte de ellos han sido desfraternizados de la iglesia. Así que cuando M.J. Bingham falleció, la esposa Jemima se mudó a Exeter, Missouri, y allí organizó otro Monte Carmelo, y le llamaban el campamento Basan o Bashan Camp. Bingham falleció en el año 1978, y entonces la esposa tomó el mando. Esta señora, pues, para tener algo diferente que presentaran ante el grupo davidiano ahora que ella estaba dirigiendo, porque algunos quedaron en Texas, otros estaban en Salem, Carolina del Sur, otros se fueron para California, etc. Pero ella introdujo una nueva doctrina, una nueva idea al movimiento davidiano. Jemmy, como le decían la mayor parte de las personas que la conocían, se declaró ser la parte femenina del Espíritu Santo. Y entonces, por supuesto, una vez que ella falleció, entonces su hijo también se declaró como profeta. Parte de los que se separaron estaba una pareja a quien yo conocí muy bien, vivieron en mi casa por varios años, venían el invierno porque yo estaba viviendo en la Florida. Ellos vivían en Carolinas y cuando llegaba el frío, el invierno, pues ellos, como ya estaban entrados en edad, él tenía ya 78, 79 años y la esposa pues estaba por allí cerca también. Venían y se quedaban conmigo acá en la Florida y yo no tenía problema ninguno en que ellos estuvieran conmigo porque yo conocía muy bien el mensaje adventista. No tenía problema con lo que ellos presentaban. Pero que yo sabía que ellos necesitaban, tenían su necesidad, sus problemas financieros. Así que yo los aceptaba en mi casa durante el invierno y así estuvieron viniendo como cerca de 5 años corridos. Fueron el señor Sidney y la señora Bonnie Smith. Ellos eran originales de California, estuvieron en el movimiento de California, luego estuvieron en Waco, Texas, por muchos años. Sidney Smith era uno de los ministros dentro de la vara del pastor y Bonnie Smith era una de las niñas que se criaba allí en el campamento de Texas. Sidney era bastante balanceado al punto de que se podía hablar con él. Y una vez que yo le presenté las razones por las cuales, sin lugar a dudas, la Biblia y el espíritu de profecía condenaban algunas de las ideas de la vara del pastor, pues él no tuvo problema en entender que ese era el caso.
pero ambos consintieron en que ellos llevaban tanto tiempo en la vara del pastor, habían criticado tanto a la iglesia, que ahora se sentían avergonzados de regresar a la iglesia adventista y preferían terminar sus días dentro de ese movimiento. En Carolina del Sur, en la ciudad de Salem, había un caballero, Donny Adair. Tenía un hermano que se llamaba Dale Adair, y este señor tenía todo el material de la vara del pastor. Todo lo que escribió Victor Houteff, él lo había conservado, y yo tuve la oportunidad de visitar allí en Salem, hablar con él, y él pues me vendió. Yo le compré el material, que posiblemente una de las pocas personas que tenía el material completo, original de Victor Houteff, era yo en ese tiempo, y al presente he encontrado que donde quiera que he ido a hacer alguna presentación, en donde hay algún líder de la vara del pastor, la mayor parte de ellos, no creo que haya, posiblemente, yo no creo que llegue ni a una docena que tienen todo ese material original. Pero allí estaba Donny Adair, era muy bueno con la computadora, y él logró poner todo ese material de una manera tal que quedó bien organizado. En Calamasa, California, había otra señora, Wanda Adair. Juanita estuvo casada con Donny Adair, pero luego tuvieron problemas y ella se divorció y se casó con un caballero de apellido Blum, y entonces era Wanda Blum, y luego pues se separó de Blum y luego estaba casada con otra persona. Yo finalmente perdí rastro de dónde estaba finalmente, y no sé qué pasó con esta señora. E.T. Wilson, Riverside, California. Este fue un ex pastor, aparentemente uno de los pocos pastores que ingresó al movimiento davidiano. Él ya falleció, pero él fue uno de los líderes allá en Riverside, California. Glenn and Rose Green estaban en Carolina del Sur, y ellos tenían, cada una de estas personas había reclamado que ellos eran los autores, o más bien los genuinos miembros de la vara del pastor, que los demás eran usurpadores que no sabían lo que estaban enseñando, diciendo. Entonces había otro caballero que vino de Jamaica. Su nombre era Marvin Jordan. Este se fue a Ontario, Canadá, y allí estableció otro campamento. Y en este campamento, que él le llamaba Mount Gilead, él aseguraba que él era el verdadero, él era el resucitado rey David. Entonces, como era el resucitado rey David, él tenía allí un harén de mujeres que había convencido de diferentes partes del mundo, y las tenía allí, y todas estas mujeres eran sus esposas, sus mujeres. Yo conocí a algunas de estas damas y tuve la oportunidad de interrogarlas prácticamente, sentarme con ellas y que me dijeran qué era lo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que me maravilló fue el hecho de que este señor es de Jamaica. Tenía allí mujeres de diferentes razas, de diferentes lugares, mujeres que algunas de ellas llegaron con sus esposos allí al campamento Gilead en Ontario, Canadá. Y una vez que este Marvin Jordan les presentó la idea de que él era el rey David resucitado, le dijo que las esposas de ellos, él las reclamaba como esposas suyas y que él tenía derecho de hacer eso. Y aquellos hombres tranquilitos pues le cedían sus esposas a este hombre. ¿Cómo sucede eso? Yo todavía no he podido explicarlo. ¿Cómo es que el diablo puede tener instrumentos en este mundo que puedan alterar las doctrinas de la Biblia de una manera tan drástica
y que previos miembros de la iglesia adventista, porque estas mujeres, estas damas no eran personas que venían del mundo, estas son mujeres de la iglesia adventista que salieron de la iglesia adventista para venir a formar parte del movimiento davidiano y entraban en una situación como esta. Y sin lugar a dudas, lo que dice bien claro Pablo en Corintios se cumple. Aquellos que quieren permanecer en el error, pues Dios le permite que un espíritu de error se apodere de ellos. Y los pobrecitos y las pobrecitas pues tienen sus problemas. Aquí yo conseguí de alguien que estuvo en el Monte Carmelo, uno de las fotografías que le tomaron a la señora Florence Hutef o Haroff. Estas damas se vestían de una manera peculiar, ellas se cubrían completamente hasta el cuello, tenían los brazos hasta las muñecas, los tenían cubiertos. Por lo general, tenían la cabeza cubierta, ahora sea con un sombrero o con un paño o con alguna cosa, pero ellas ni leían la Biblia sin cubrirse la cabeza, no oraban sin cubrirse la cabeza y no asistían a la iglesia a menos que tuvieran la cabeza cubierta. El Carmelo se dividió en múltiples facciones, pero llegado por allí cerca de los 80, 1978, 1980 por allí, un joven que nació el 17 de agosto de 1959, de nombre Vernon W. Howell, entró al movimiento davidiano, se dio a conocer entre ellos, comenzó a asociarse con estas personas y llegó a donde estaba la ex esposa de uno de los líderes, Bingham, más bien Roden. Así que David Koresh llega allí a la compound, al campamento, y él era un muchacho carismático, tocaba la guitarra, bien parecido, y pues comenzó a hacerse popular entre los davidianos que habían allí en un pueblito pequeño que se llamaba Elk, pero que estaba tan cerca de Waco que pues todo el mundo pensaba que el campamento estaba en Waco, Texas. Pero el campamento que estaba en Waco, Texas, era el que había sido dirigido por Victor Haroff. So, en 1960, Benjamin Roden había hecho una profecía de cumplimiento para ese año, para 1960, siendo que Ezequiel 9 había fallado en 1959, pues Roden estableció una nueva fecha. Y cuando se está acercando el tiempo, entonces él duda que se va a cumplir la profecía y cambió la cronología. En el 1962, este mismo Benjamin Roden obtiene por corte el derecho a la propiedad del Monte Carmelo, o sea, el nuevo Monte Carmelo que Florence había vendido. Ella vendió la mayor parte y dejó una pequeña porción que la gente continuó, los miembros de la vara del pastor continuaron llamándole el Monte Carmelo. 1977, ahora Lois Roden, la esposa de Benjamin Roden, tiene una visión, de acuerdo a lo que ella decía, en la cual ella reclamaba haber visto al Espíritu Santo y ella pensaba en la visión, se le informó que el Espíritu Santo era femenino. Benjamin Roden muere en 1978 y Lois toma su lugar como líder de la rama davidiana. Y entonces las cosas comienzan a tomar un matiz completamente diferente. En 1981, Vernon Howell, se une a los davidianos. Para el 83, él había desarrollado un mensaje, era una persona que yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los miembros de lo que pasó a ser luego el rancho Apocalipsis. Y
Vernon Howell se denominó a sí mismo la rama, the branch, y de esa manera comienza a adquirir una posición de liderazgo entre los davidianos. Él tenía un mensaje, comienza a tener una relación sentimental con Lois Roden. Y aunque esta señora ya estaba, por supuesto, anciana, y este muchacho lo que tenía era 20 y pico de años, pues él se las arregló para usar su influencia para que esta señora pues se enamorara sentimentalmente, se uniera con él, y su autoridad e influencia pues se la fue pasando a Vernon Howell, que cambió su nombre y entonces pues comenzó a llamarse David Koresh. A los 24 años, en 1984, Howell, que ya había, la señora Roden había fallecido, él pues se casa con una niña de 14 años, nombre Rachel Jones. Siendo que había un hijo de Benjamin Roden y Lois Roden que se llama George, pero que le decían Bucky. Este muchacho, pues él quiere heredar la propiedad de los padres, pero que la mamá aparentemente le había pasado la propiedad. Vernon Howell, alias la rama, David Koresh, y pues él prácticamente se queda con la propiedad. Estos dos, George Roden y David Koresh, tuvieron un contronazo allí mismo en Texas, y pues George Roden llevó la peor parte, no solamente que salió herido en la situación, sino que también perdió su caso en la corte y pues terminó detenido en un hospital de psiquiatría. David Koresh entonces se muda a Palestina, Texas, y allí comienza el nuevo grupo. En 1985, en 1986 le llama la rama, the branch. Abandonaron a los Roden y se van los miembros que habían sido fiel a la pareja de Roden, Benjamin y Lois, pues abandonaron a los Roden y se van con David Koresh. David Koresh entonces, identificándose como heredero al tipo bíblico del rey David, ahora se identifica como David Koresh. Y en el 86 comienza a tomar esposas, porque él como rey, pues ahora tiene el derecho de tener muchas esposas. Así que tomó a Karen Doyle, de 13 años de edad, como segunda esposa. En agosto del 86, secretamente se casa con Michelle Jones, de 13 años de edad, hermana de Rachel, como su tercera esposa. Lo grande es que el papá de esta jovencita era miembro de la vara del pastor. Y él, a pesar de que ve lo que está sucediendo, no se levanta ni en defensa de las niñas, ni tampoco para condenar el movimiento davidiano. Ya para los finales del año 1986, Vernon Howell, enseña, o estaba enseñando en el grupo, que él tenía derecho por lo menos a 140 esposas. Posiblemente algunos de ustedes que están escuchando dicen, no, pero es que esto es para locos. ¿Cómo es posible que haya una persona y que hayan gente que estén dispuestos a seguir un movimiento como este? Pero eso es lo que es. Ya para principios de 1987, Robin Bunce, de 17 años, se convierte en la cuarta esposa de David Koresh. Entre los libros de la vara del pastor, del autor inicial de la vara del pastor, que fue el que lo escribió, Victor Hutef, hicieron un compendio
de varias revistas que él le llamaba los códigos simbólicos. Y entonces, pues, este señor de Carolina del Sur, Danny Adair, los unió todos y los preparó en un solo libro. Tiene como 700, 800 páginas. Y le llamaba la serie del código simbólico. En este libro aparece una cita de Víctor Haroff en donde él asegura que sus enseñanzas no contienen errores, que su literatura es todo verdad o nada de verdad. Y él dice que su literatura está en perfecta armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Y eso está en el tratado número 7 y en la página 334 del Código Simbólico. También lo escribió en otro compendio de revistas que se llama la serie de La Vara del Pastor en la página 82. Creemos, decía él, y la cita aparece en el libro Serie de la Vara del Pastor, página 82. Creemos, citando, creemos que la vara del pastor está en perfecta armonía con los escritos de la señora White. Y eso nosotros podemos examinar lo que dice la señora White y nosotros encontramos que no hay tal armonía entre ambos. Todo lo contrario. Ni hay luz nueva que pueda ser confirmada de alguna manera plausible. Y pues la señora White dice bien claro que la luz nueva, si fuese a surgir alguna luz nueva, tendría que estar en armonía con la luz ya confirmada en las Sagradas Escrituras. No podemos tener una serie de nuevas ideas que no puedan ser confirmadas con la Sagrada Escritura. Examinando sus enseñanzas en los pocos minutos que me quedan para terminar esta sección. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 17, aparece allí un señalamiento en relación al profeta Eliseo. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. ¿Los ojos de quién? Pues los ojos del siervo que estaba con él todo el tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues lo que estaba pasando es que los sirios estaban atacando frecuentemente a Israel y ellos querían hacer una invasión completa y eliminar a Israel. Pero cada vez que iban a atacar a Israel, de alguna manera, el Señor le dejaba saber a Eliseo por el camino, por la ruta que ellos iban a entrar a Israel, y los soldados, el ejército israelita, pues estaba allí esperando y le obstaculizaban el que ellos pudieran penetrar en la ciudad y conquistarla. Entonces, los sirios están tratando de buscar la manera de que puedan entrar en Israel para conquistar la ciudad. Y esto es lo que encontramos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del siervo que está con él, para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En visión el Señor le muestra a él, por petición de Eliseo, le muestra al siervo que estaba terriblemente acobardado, porque finalmente los sirios habían llegado hasta Israel y tenían la casa de Eliseo rodeada. Pues si no pueden eliminar a Israel, pues por lo menos quieren eliminar al profeta, que es el que le está dando instrucciones a los soldados israelitas. Y por eso precisamente es que el siervo está preocupado, porque él ve, cuando despierta en la mañana, él ve ese grupo de soldados sirios que estaban allí con el propósito de destruirlos. Y Eliseo sale de la casa, el siervo le dice lo que está ocurriendo en el lugar, y entonces pues Eliseo ora al Señor para que el Señor le muestre que nosotros no estamos
solos. Es una visión, pero le dejó ver a este siervo y por supuesto a Eliseo que el Señor está en control de todas las cosas. Este señor Victor Houteff interpreta de una manera completamente diferente a lo que podría entrar en la mente de cualquier persona y lo escribe, lo deja plasmado en una revista que se llama The White House Recruiter, el reclutador de la Casa Blanca, así como él le llamó a la revista. Y en la página 9 a la 11, cito, él dice, y ahora, ¿qué añaden los platillos voladores al ya tan siniestro cuadro? Si son mecanismos producidos en la Tierra o en el cielo, si son astronaves interplanetarias, uno puede ser incrédulo, otro abrumado de pensar que en el cielo tienen platillos voladores. ¿Pero por qué? En otras palabras, este hombre estaba interpretando el versículo 17 de Segunda Reyes 6 como que lo que vio el siervo de Eliseo allí rodeando la casa, en lugar de carros tirados por carros de fuego tirados por caballos, pues él entendió que estos eran platillos voladores que habían venido para proteger, los ángeles habían viajado en estos platillos para proteger a Eliseo. Él continúa diciendo en las páginas que le cité, no olvidemos que cubrió una montaña completa en días de Eliseo, y él cita 2 Reyes 6:17. Para asegurarse, Eliseo los llamó carros, pero si no eran platillos voladores de algún tipo, ¿cómo llegaron a la tierra? Y eso también él lo repite en el libro Serie de Alabar el Pastor, la página 528. De acuerdo a Victor Houteff, los ángeles viajan en platillos voladores. Y él sigue diciendo, y si los platillos voladores son del Señor, ¿para qué más han venido? Si no es para liberar todos aquellos que están escritos en el libro. Y él cita Daniel 12:1 como queriendo decir que Daniel 12:1 se va a cumplir cuando del cielo desciendan platillos voladores para librar a aquellos que están sufriendo persecución. Y para matar a todos aquellos, continúa diciendo él, y para matar a todos aquellos que los oprimen. Cita Isaías 66:16. Es extraño, pero es importante que esto salga a la luz, porque hay tantas personas que están abandonando la iglesia adventista por ideas que no pueden ser confirmadas de ninguna manera en la Sagrada Escritura ni en el Espíritu de Profecía. Y se cumple lo que dicen las profecías, que muchos van a tener picor, quieren escuchar cosas nuevas. Y cualquiera que viene con una idea de esta naturaleza, ellos están dispuestos a escuchar. Sin embargo, cuando hablamos de las verdades que señala, que aparecen en la Biblia, el Espíritu de Profecía, muchos tienen la tendencia a dudar de ello. La próxima sección nosotros vamos a aclarar algunas de las cosas que aparecen, algunas otras cosas que aparecen en los escritos de Victor Houteff. Y la idea es que aquellos que enfrenten estas ideas puedan reconocerlas y puedan saber que estos no son personas de confiar. Terminamos y continuaremos nuevamente en la próxima sección. Oramos. Querido Señor y Padre, gracias por tu bondad, tu misericordias, y gracias por permitirnos presentar estas ideas que han surgido en la mente de algunos seres humanos que han sido parte de la iglesia adventista, pero que se han dejado utilizar del enemigo y en la actualidad están siguiendo ideas completamente pervertidas. Guárdanos siempre y cuídanos, que lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.